Un buen día, mi nombre es Cristian Salas, soy desarrollador .NET Senior. El día de hoy les vengo a presentar un desarrollo que hice con el fin de maximizar la cantidad de viajes que debe hacer un empleado de una empresa de mudanza. Esto el por qué. Porque el empleado le pagan por hora. Entonces, si él hace mayor cantidad de viajes, más dinero le va a pagar su jefe. Pero su jefe ha encontrado una forma de detectar más o menos cuántos elementos puede meter el empleado dentro de una bolsa. Una vez que él va y recoge unos productos, unos elementos, él los mete en la bolsa y ella puede visualizar, más o menos calcular cuántos elementos tiene en la bolsa. Entonces ella da por hecho de que el empleado es juicioso, que el empleado pone los elementos que más pesen en la parte de abajo y los que menos pesen en la parte de arriba. Pero ella hace un promedio y dice, no, pues, supongamos que todos los elementos pesan lo mismo y pone en la parte de arriba y lo que pese el elemento que está en la parte de arriba, que es el elemento que ella puede ver más claramente, ella dice, el elemento de arriba pesa 20 kilos, entonces los demás pesan lo mismo. Entonces si tiene 3 elementos, pesa 60 kilogramos. Entonces ella espera que el empleado al menos cargue 50 kilogramos. Entonces en vista de esto, el empleado él es muy perezoso, entonces se dio cuenta que puede cargar elementos que pesen menos en la parte de abajo, pues arriesgándose a dañarlos, pero que él puede cargar en la bolsa, en la parte de abajo, puede cargar elementos de menos peso y en la parte de arriba poner el elemento de que tenga mayor peso, con el fin de que la jefe calcule con el elemento que está arriba el peso y la cantidad de elementos que ella puede observar. Si tiene volviendo al ejemplo, si tiene 3 elementos que pesan 20 kilogramos, porque se supone que el de arriba pesa 20 kilogramos, entonces ya calculó 60, entonces el empleado ya cumplió, pero realmente puede tener 20 kilogramos en la parte de arriba y 2 elementos de 1 kilogramo en la parte de abajo. Entonces, haciendo este ejercicio, podemos tratar de optimizar al maximizar la cantidad de viajes. No sé, optimizar, no, maximizar la cantidad de viajes que debe hacer el empleado con el fin de ganar más dinero y demorarse más tiempo. Entonces, para esto implementamos una solución en .NET. Esta solución en .NET tiene varios componentes. Tiene una componente en front que lo hice en Angular 7. Acá vemos toda la parte de los componentes que desarrollamos. Realmente hicimos un home que está acá en el index, hicimos un navigation de la pantalla, es como acá como está la pantalla. Acá en la parte izquierda tenemos un menú y en la parte derecha tenemos el menú para mostrar el detalle. Entonces un menú a la parte izquierda y en la parte derecha vamos a tener toda la parte de detalles de visualización de cada una de las opciones del menú. Entonces va a ser un home y va a ser una opción de carga de archivo. Aquí en la carga del archivo hicimos toda la lógica para toda la presentación para hacer la visualización de la selección del archivo de texto. Y acá hay una lógica la cual nos va a permitir como sincronizar esa parte de la visualización, de que efectivamente se está cargando, deshabilitar botones y ciertos comportamientos que merece pues el consumo, porque para comunicar la presentación con toda la parte de .NET, toda la parte acá de C# necesitamos comunicarlo a través de servicios REST. Entonces en ese proceso nosotros utilizamos acá, nos conectamos a un servicio REST. Entonces en ese servicio REST nosotros lo que hicimos fue enviarle, transmitirle ese formulario que la persona llena, la cédula que va a ingresar el archivo, le va a seleccionar el archivo y lo envía, y ya en las capas que vemos acá, en arquitectura de capas, vamos a procesar el archivo, vamos a detallarlo, vamos a hacer los cálculos correspondientes para la maximización. Entonces
Acá en esta capa encontramos pues toda la parte de los archivos de ángulo, toda la definición que es lo que necesitamos hacer. En la capa de servicio, que es la primera capa con la que nos encontramos, que es la división entre la presentación y las demás capas, la primera que nos encontramos es la de servicios. En la cadena de servicios definimos un controller que se llama mudanza. En este controller de mudanza hacemos unas prevalidaciones del archivo que nos envían, de la data, la información que nos va a enviar, la presentación es la cédula y el archivo. Entonces nosotros validamos que efectivamente sea un archivo seleccionado, indicamos acá dónde va a ser la ruta, nosotros cada archivo que nos envíen vamos a guardar en esta ruta dentro del servidor. Acá venimos y preprocesamos, seguimos haciendo validaciones para asegurarnos de que efectivamente la información, la data que nos están enviando si contenga un archivo válido. Acá obtenemos, como ya guardamos el archivo que descargamos, es que nos envió el usuario. Ya acá venimos y obtenemos el nombre del archivo, tenemos la cédula, tenemos la data, creamos un objeto que nos va a permitir guardar esa información, el archivo y cédula, que lo vamos a utilizar posteriormente para el procesamiento para poder procesar el archivo. Utilizamos una controladora. Esta controladora la encontramos acá en esta DLL. En este proyecto vamos a encontrar la controladora y acá vamos a encontrar un archivo que nos va a permitir procesar, leer el archivo y procesar los datos. Entonces acá lo podemos ver, acá instanciamos la controladora y este método nos va a devolver un estado de la lectura del archivo. Si de pronto ocurre un error o algo en este objeto, respuesta archivo nos va a contener cuál es la respuesta que nos dio esa lectura. Aquí vamos a visualizar, leer el archivo. Entonces, en el método leer el archivo de la controladora, procesar archivo, vamos a encontrar primero que todo, vamos a leer, hacer un llamado a leer parámetros. Leer parámetros es un método que está en utilidades, que es otra DLL, que nos permite acá contener, digamos que es transversal. Y esta DLL es transversal a toda, esta librería es transversal a toda la aplicación. Acá tenemos métodos para procesar, para leer parámetros, para validar cantidades y hacer otro tipo de lógicas que necesitamos hacer. Entonces, acá en este leer, digamos que leemos los parámetros. Este leer parámetros lo que nos va a hacer, lo que nos va a permitir es desde el archivo webconfig que tenemos acá en servicios, nosotros acá creamos unos keys. Esos keys nos tienen básicamente unos parámetros, unos rangos que nos definen la cantidad de días mínimo y máximo que podemos procesar en el archivo, la mínima cantidad de elementos que se van a procesar por día, la máxima cantidad de elementos que se van a procesar por día, el mínimo peso y el máximo peso. Estos rangos están definidos dentro de los requerimientos. Entonces acá lo podemos ver, son estos. De 1 a 500 es la máxima cantidad de días que podemos procesar en el archivo. De n, que es el número de elementos que podemos procesar por día, y el peso, que es entre 1 y 100. Entonces un elemento no puede pesar más de 100 kilogramos. Listo. Entonces continuamos acá en el proceso. Entonces, esos parámetros hacen unas validaciones básicas. Que el parámetro exista, si me retorna nulo, que el parámetro sea de tipo numérico. Entonces, si esto se cumple, él viene y devuelve este proceso y lo ejecuta bien, me devuelve pues no me devuelve nada, pues me devuelve simplemente lo setea en un elemento singleton que nosotros tenemos. Entonces implementamos el patrón singleton para poder, digamos que controlar en toda la aplicación los estados tenerlo en memoria siempre para cuando necesitemos tener un dato en cualquiera de las capas de la aplicación, lo podemos tener disponible. Entonces acá guardamos los mínimos, guardamos los máximos de cada uno de los elementos. Listo. Posteriormente, continuando con el archivo,
Después de que leemos los parámetros, leemos el archivo. Entonces acá usamos un using porque el StreamReader implementa el disposable, y el disposable nos permite que cuando implementamos el using, apenas ya terminemos la ejecución dentro de este entorno de memoria, esta encapsulación que hacemos acá, y nos va a liberar esta memoria, nos va a liberar esto de StreamReader. Entonces con esto nos permite optimizar memoria y que el garbage collector posteriormente pase y recoja la memoria y listo. Acá pues, implementamos nuestro cache para hacer validaciones de elementos que nos puedan generar un error, de las validaciones que hicimos o excepciones que no pudimos capturar por un motivo u otro. Entonces acá lo hacemos. Entonces esto nos permite, una vez procesado esta información, nos va a permitir devolver una respuesta. Si ocurrió un error, entonces establecemos el error en true. Si no ocurrió error, por ningún motivo, entonces acá devolvemos la respuesta vacía, con error false y sin mensaje. Listo. Posteriormente, acá venimos y continuamos en la lectura. Entonces lo que les comentaba anteriormente. Si la respuesta nos devolvió un error, entonces yo hago un return y devuelvo la información a la capa de presentación. Y hago return, devuelvo la información a la capa de presentación indicando de que hubo un error, un mensaje ya controlado, indicando que ocurrió un error en la validación de los parámetros, ocurrió un error en la lectura del archivo. Pues trato de mostrarle al usuario información no tan de lo más detallado posible, por más de que pueda validar el archivo y solucionar el error. Listo. Acá en procesar datos, también dentro de la controladora. En procesar datos dentro de la controladora, nosotros tenemos lo mismo. Manejamos una respuesta que nos va a permitir determinar si ocurre un error o no dentro de este procesamiento de los datos. En este método, ¿qué hacemos básicamente? En este método validamos que el archivo tenga, por lo menos contenga datos, o sea, tenga más de que tenga datos y que tenga por lo menos tres elementos. El primer elemento del archivo es lo vemos por acá vamos a ver la estructura del archivo. El primer elemento del archivo es la cantidad de días que vamos a procesar. El segundo elemento es la cantidad de elementos que vamos a cargar por día. Y estos 4 elementos, acá en este caso son 4 elementos, entonces vamos a cargar ese día 4 elementos. Y así se repite sucesivamente. El siguiente día va a tener 3 elementos, entonces van a ser estos 3 elementos. Al siguiente día van a ser 11 elementos y van a ser estos 11 elementos que están aquí para abajo. Listo. Entonces, dado eso, nosotros empezamos a separar. Acá en este método hacemos unas validaciones de que tenga por lo menos 3 elementos. Valido los rangos. Acá este método me permite calcular los rangos o validar los rangos entre los que está el día, ese primer parámetro del archivo. Luego acá empiezo a iterar, hago un for each para empezar a sacar. Yo lo que hago es empezar a armar elementos que contengan o instancias de un elemento que tengo que se llama data día. Y en ese data día yo lo que empiezo a guardar información del día a día, de lo que yo voy procesando el archivo. Entonces, como les mostraba ahorita, entonces de este primer archivo yo guardo la cantidad de elementos que va a procesar y cada uno de estos datos, y así integro en cada uno. Listo. Entonces acá aplico la lógica. Apenas termino de validar cada día, apenas termino de ingresar la información de cada día, yo aplico dentro de ese elemento que se llama, dentro de esa clase que se llama data día a día, yo vengo que tengo un método que se llama calcular viajes. Entonces en ese calcular viajes yo empiezo a iterar y hacer unos cálculos respectivos con el fin de maximizar cuántos. Lo que en esta clase de data día yo guardo los elementos que tiene del archivo. Yo digo cuánta cantidad de elementos tiene, yo lo guardo ahí, y cantidad de viajes, que es un dato que yo voy a calcular posteriormente con el algoritmo que implementé.
y pesos es esta cantidad de elementos que yo tengo acá, 4 elementos de peso 30, 30, 1, 1. Listo. Entonces yo con esa información que ya guardé anteriormente, yo vengo acá y empiezo a iterar. Yo ordeno los elementos de mayor a menor, siempre garantizo que los elementos estén organizados de mayor peso a menor peso, y empiezo a sacar los elementos y a acumular, y empezar a acumular y a llenar las bolsas, y cumplo, lo más importante acá es cumplir el criterio de que el peso al menos sea de 50 kilogramos. Entonces acá, así si observan, uno hace un análisis detallado de esto. Básicamente lo que hace es de la lista de pesos, coge el de mayor peso y posteriormente se va al final de la lista que va a contener los elementos de menor peso y mete un elemento de mayor peso, siempre garantiza que es el elemento de mayor peso, y empieza a agregar elementos de menor peso de abajo hacia arriba. Eso con el fin de garantizar que la persona, la jefe en este caso, vea que puso en la parte de arriba un elemento de mayor peso, de un ejemplo de 20 kilogramos, y la bolsa va a contener 3 elementos. Entonces va a dar la sensación de que en la bolsa hay mínimo 60 kilogramos. Entonces eso es lo que hace básicamente es este método, calcular eso. Entonces él calcula eso y me va a guardar esa información en la cantidad de viajes. Me va a ir acumulando esta cantidad de viajes de la data día. Listo. Entonces acá venimos, regresamos. Entonces yo por cada elemento que yo saqué del archivo, por cada día que yo saco del archivo, yo vengo y calcular viajes. Entonces él va y me calcula por cada día, me va a ir a calcular cuánto es la máxima cantidad de viajes que él debe hacer. Listo. Posterior a eso, en ese cálculo que me hace esa iteración de día a día, yo vengo y hago algo que me solicitaba los requerimientos, y era guardar esta traza, guardar toda esa información que yo leo del archivo, guardarlo guardarlo en la base de datos. Entonces yo acá en la base de datos tengo algo muy importante. Yo acá en la base de datos tengo dos tablas, que es carga masiva y detalle carga masiva. Ese carga masiva básicamente qué información contiene, acá la podemos ver. Entonces acá yo guardé carga masiva ID, que es un parámetro, que es un campo, que es un primary key, es auto increment. Tengo un campo cédula, que acá lo podemos ver, en más detalle. Acá entonces me va a guardar la cédula con un poquito máxima 10, la fecha carga, yo garantizo siempre establecer como esa marca de a qué hora fue que se hizo la carga. Y también tengo una tabla de detalle, una tabla de detalle que me va a permitir guardar el detalle del archivo, básicamente. Entonces yo vengo acá, yo voy a obtener y guardo. Entonces como tiene un foreign key, estas dos tablas tienen un foreign key con carga masiva ID, entonces yo garantizo que siempre que yo guarde esta información, yo relaciono este es el ID del papá de carga masiva. Entonces yo acá garantizo que cada elemento que yo guarde acá está relacionado con un elemento de la carga masiva. Entonces ahí si yo cargo 50 elementos en el archivo, y acá van a estar 50 elementos. Todos van a estar guardados acá, incluyendo el encabezado, la cantidad de días, la cantidad de elementos por día y los pesos. Yo todo lo guardo acá en este archivo. Entonces acá, como dicen varias pruebas, acá están todos los datos que yo guardo, que yo guardo de la lectura del archivo. Acá continuamos. Entonces yo vengo acá y le carga masiva. Es un elemento, es un modelo que está acá, como yo todo lo dividí en capas. Entonces este modelo yo implementé, o yo saqué acá en esta capa de acceso a datos, yo tengo el Entity Framework. Como yo utilicé el Entity Framework, yo acá vengo y saqué, acá tengo el Data Context del Entity Framework, pero yo desligué para separar como las responsabilidades de cada una de las capas. Yo saqué esos elementos y esas tablas, esos elementos que me crea
el .NET, yo lo saqué y lo saqué para la capa del modelo de datos. Entonces yo acá vino y lo saqué, acá te encuentro descarga masiva, detalle carga masiva, y esta la tabla, esta clase representa esa tabla que yo tengo en la base de datos. Entonces yo acá yo lo que hago básicamente, como las dos tablas están asociadas, entonces básicamente lo que hago es lleno la información básica que necesito, la cédula, fecha de carga, y utilizando el LINQ cojo todos los elementos que están acá en la controladora, en la propiedad datos archivo, y lo que hago es que creo un elemento de detalle carga masiva, hago un select y se lo inserto a este collection que tengo acá de detalle carga masiva. Entonces me crea este maestro, digamos que carga masiva me crea la primera relación, mi papá, y le cargo a los hijos. Entonces yo al hacer esto lo mando acá, vengo y consumo me vengo para la capa ya, vengo acá y cargo esta fachada de carga masiva, que esta fachada, esta interfaz está acá ya dentro de la capa de acceso a datos. Y yo vengo acá básicamente y me por las capas. Entonces yo acá vengo, implementé dos métodos, uno para insertar carga masiva y uno para insertar detalles carga masiva. Si yo lo quisiera hacer, insertarlo uno a uno, yo primero insertaría la carga masiva, insertaría el papá, y posteriormente empezaría a insertar los hijos. Pero como el Electric Framework me permite cargar el papá y cargarle los hijos, y él automáticamente hace toda la lógica de cargarle el detalle, de insertar en base de datos, crear la información del papá y posteriormente crear la información de todos los hijos, de todos los detalles. Entonces yo vengo acá y tengo en Data Logic, en este tengo el método que me va a permitir insertar la carga masiva. Este es el objeto que yo le voy a pasar a través de todas las capas, y yo vengo acá y hago un using, mismo que les explicaba ahorita. El objeto del using es crear una instancia de el data context, le agrega carga masiva, el objeto de carga masiva de la tabla, y ya acá le hago un save change, y lo que hace básicamente es guardar, crear el papá y crear todos los hijos. Entonces él crea todas las relaciones. Ahí no, digamos que me evito estar iterando uno a uno, estar llamando a este método de insertar detalle, descarga masiva. Listo. Entonces ahí ya cumplimos con el requerimiento de insertar en la base de datos, pues para hacer el tracking en la base de datos de la carga del archivo. Listo. Entonces guardar traza ya básicamente cumple con el requerimiento que necesitamos, de permitir hacer trazabilidad. Listo. Entonces venimos acá y nos devolvemos ya otra vez al control. Entonces ahí ya leímos el archivo, procesamos los datos, esos datos procesados fueron guardados a la base de datos. Listo, valida. Si ocurre un error, sale del controller y ese error lo muestra de una forma pues presentable, controlado, lo más detallado posible al usuario, la presentación. Listo, si todo fue procesado correctamente, el archivo fue procesado correctamente, yo genero un archivo, entonces lo guardé. Ese método lo tengo dentro de utilidades de archivo, que está acá dentro de esta librería. Dentro de esta librería que tenemos acá, utilidades, archivos. Entonces acá nos va a permitir. Entonces en el archivo básicamente, ¿qué hace? Le pasamos la data de día, lo que ya procesamos anteriormente. Ya acá tenemos la información consolidada de cada día, de la cantidad de elementos que tenemos por día, de los pesos que vamos a cargar durante cada día. Entonces básicamente lo que armamos es un string builder con el formato de archivo que nos solicitan o que nos indican acá en el documento. Entonces acá en el documento nos indican, acá nos muestran, acá nos envían detalle, pero si vemos por acá en este archivo que yo tengo por acá, yo tengo que este es un formato, es el formato como debería salir un archivo.
puede ser más elementos, menos elementos, depende del input del archivo que nos cargue el trabajador. Entonces debe ser así: caso 1 es el día 1, el día 2, día 3, día 4, día 5. Listo. Entonces esto es lo que hace acá básicamente esto nos arma el string. Digamos que el string que yo voy a devolverle a la presentación, de forma tal de que él allá me genere el archivo y yo pueda descargárselo al usuario, que ese es otro de los requerimientos que me piden pues ahí en la aplicación que había que hacer. Listo. Entonces acá ya dado esto, controlamos en el controller. Tengo un thread cache que me permite siempre tener controlado las excepciones que son customizadas, yo implementé dentro de la aplicación, y excepciones no controladas. Entonces acá controlo que me va a devolver, que no me va a devolver. Listo. Ok. Entonces vamos a darle una prueba a la aplicación. Entonces él levanta. Yo acá lo que hice fue que corrí dos instancias. Yo lo que hago es ejecutar la presentación que me corre en Angular y los servicios que me corren en .NET. Tendría que esperar acá que cargue la presentación y que cargue los servicios. Es un poquito lento mientras que levanta los servicios y también mientras que levanta el Angular, el servidor de Angular. Listo, ya me levantó los servicios. Listo, acá ya nos cargó la presentación. Listo, acá venimos a la aplicación. Entonces acá venimos y ingresamos la cédula con la que vamos a hacer vamos a insertar para poner cédula, no sé, 12 millones, este es mi trabajo. Listo. Va a tener muy presente esta cédula para hacer la validación ahorita de que quede efectivamente insertado en la base de datos. Vamos a venir acá a insertar el archivo. Acá hay algo, validemos primero. Si intentamos hacer el submit, nos va a devolver un mensaje indicando que debemos de cargar un archivo. Lo que nos dice es seleccionar un archivo. Entonces venimos y seleccionamos el archivo. Venimos acá, seleccionamos este archivo, un archivo de carga, el mismo que les mostré ahora. Le decimos submit y ahí nos indica que está procesando el archivo. Archivo procesado exitosamente, un mensaje de todo es satisfactorio, y lo que les indicaba ahora, me genera un archivo de salida. Este es el archivo de salida, nos muestra el archivo de entrada tiene 5 días para procesar. Esta es la maximización de la cantidad digamos que de veces que tiene que ir
el transportador o el empleado a llevar, es la cantidad de viajes que tiene que hacer máximo va a ser por día. Entonces acá nos especifica que está ya dado el cálculo, que es de acuerdo al formato que está especificado en el archivo, pues en los archivos de salida de los requerimientos. Acá esto nos permite obviamente limpiar el archivo, limpiar la selección, ya acá en el home, acá va a estar el video de la presentación que estoy haciendo en este momento. Ya es básicamente pues los requerimientos que solicitaban, no siendo más, es todo por el día de hoy. Gracias.